Ah, Muy buenos días. Gracias, doctor Córdoba. Nos alegra nuevamente estar con todos ustedes en esta mañana de sábado y espero que ayer en la noche haya ver el tema del sello de Dios y les tengo que contar que yo me comprometí a una serie de conferencias con la iglesia de Tallahassee en Florida, Estados Unidos. Y ellos me han dicho que eran de 8 temas, y esta era del 30 de octubre, del 31 de octubre al 7 de noviembre. Y del 7 de noviembre al 21 de noviembre estábamos con Panamá. Luego ellos me avisan, no hermanos, son 8 temas, pero no no es una semana, es solo los viernes, de viernes en viernes hasta enero. Yo, wow, entonces eso ya me afectó el cruce con las conferencias de ustedes, que sí son 2 semanas seguidas. Entonces, esperamos para el próximo viernes. Yo grabé el tema, pero no supimos cómo mandar. La tecnología todavía me atropella y bueno, no tuvimos la manera de... Después yo grabé el tema y después sí el tema apareció en el correo de mi esposa y ya para descargarlo tomaba tiempo, pero creo que el doctor Córdoba ahí tenía un plan B y de todas maneras pudieron presentar el tema del sello de Dios en el Apocalipsis. Esperamos para el próximo viernes no tener esta complicación. Hoy el tema se titula 70 veces 7. Y ese texto, como lo acaba de leer el doctor Córdoba en la lectura bíblica, tiene que ver con la pregunta de Pedro. Pedro dice aquí, Mateo 18, 21 al 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él hace la pregunta a Jesús, pero él mismo se la contestó. Pedro no hace la pregunta y se queda callado para que Jesús le conteste. O sea, Pedro tenía que decir, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Jesús le dirá, bueno, Pedro, debes perdonar tantas veces. O sea, pero Pedro se contesta él mismo. ¿A 7? ¿Por qué Pedro dijo hasta 7? Porque en la ley de Moisés, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco para nosotros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel, les había dicho, cuando tu hermano peque contra ti y se arrepintiere y viniere y te pidiere perdón, perdónale. Y si tu hermano pecare aún la segunda vez, pero volviera arrepentido aún la segunda vez y te pide perdón, perdónale la segunda vez. Y si tu hermano peca aún la tercera vez y aún la tercera vez vuelve a ti y te pide perdón, perdónale aún la tercera vez. Lo que está diciendo aquí es que en la ley, o sea, al pueblo de Israel Dios le ha dicho perdone hasta 3 veces. Y Pedro cuando le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? La ley decía 3, pero él pensó, dijo, mira, yo soy tan generoso, mi corazón es tan amplio, que yo estoy dispuesto a perdonar el doble. Es más, agregando un número para que sea el número perfecto, hasta 7 perdonaré a mi hermano. Señor, ¿está bien que yo perdone hasta 7? De pronto Pedro esperaba que Jesús le dijera, oye, ni aún en Israel, como el centurión romano, ¿se acuerdan? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ojalá todos sean como Pedro, así de generosos, hacer el doble de lo que Dios pide. Pero la respuesta de Jesús, cuando Pedro dijo, Señor, hasta 7, en el versículo 22 dice, entonces Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo creo que Pedro se miró los dedos y comenzó como a contar, 70 veces 7, ¿eso cuánto es? Se quedó corto Pedro. Pedro pensaba que había ido mucho más allá de lo que Dios pedía y estaba muy lejos. No, Pedro, no 7, hasta 70 veces 7. Ahora vamos a ver qué significa eso. En el libro de los Salmos, en el capítulo 32, Salmos 32, versículo 1 y 2, hay una hermosa promesa del Señor. Salmo 32, 1 y 2. Dice de la siguiente manera. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Feliz y dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado, dice el versículo 2, feliz, dichoso, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Wow! La promesa del Señor es que la persona que recibe el perdón de Dios y que Dios no culpa de ningún pecado es una persona feliz, dichosa. Entonces, hoy vamos a hablar del perdón. Ahora notemos una cosa. Nosotros sentimos una paz y una gran alegría el saber que nuestros nombres están escritos en la vida del cielo. Mire, en realidad, cuando tú le entregas tu corazón a Cristo Jesús, te arrepientes de tus pecados, te bautizas y comienzas a formar parte del pueblo de Dios, uh, perdón, no sé si yo puedo hacer algo aquí. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Está bien el sonido? Sí, bueno. Cuando tú te bautizas y le entregas tu vida al Señor, en realidad hay alegría en tu corazón, eres una persona salvado y Dios pone tu nombre en el libro de la vida. Ahora viene una preguntita. Una vez que una persona ya está salvada, es salvo, su nombre está escrito en el libro de la vida, Dios ha puesto tu nombre en ese libro, ¿puede existir la posibilidad de que tu nombre luego de ser escrito en ese libro sea borrado? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 5, el Señor le dice a una de las 7 iglesias, Apocalipsis 3, versículo 5, a Tiatira, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si dice aquí, si permaneces fiel, no voy a borrar tu nombre del libro de la vida, ¿será que existe la posibilidad entonces de que una vez que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, después se ha quitado de allí? Vamos a ver si eso se puede. Hay personas que creen, una vez salvo, siempre salvo. O sea, si ya yo le entregué mi vida al Señor y ya me hice mi pacto con Dios, Dios es tan amplio en perdonar y su gracia, que haga lo que haga, Dios ya lo tiene salvado. Y han creado la frase, una vez salvo, siempre salvo. ¿Será que eso es así? Bueno, vamos a mirar. En el libro de Éxodo, capítulo 32, libro de Éxodo, capítulo 32, el pueblo de Israel había hecho la adoración del becerro de oro. Éxodo 32, versículo del 30 en adelante. Éxodo 32, del 30 en adelante. Habían hecho la adoración del becerro de oro, habían hecho una gran fiesta pagana, cuando Moisés baja del Sinaí, los encuentra adorando el becerro de oro, haciéndole sacrificio a un dios egipcio, un ídolo egipcio. Y bueno, Moisés lanzó las tablas de piedra donde estaban los 10 mandamientos, las quebró y bueno. Entonces, ¿qué sucede después de ese gran pecado que el pueblo hizo? Dice en el versículo 30, Éxodo 32, 30 al 32, al 33 en realidad, Éxodo 32, 33. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo iré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora mismo de tu libro que has escrito. Mira Moisés lo que le está diciendo a Dios. Yo te pido que los perdones. Yo sé que el pecado que hicieron fue muy grave, pero yo te ruego por ellos que perdonen su pecado. Y luego Moisés prácticamente le está lanzando una amenaza a Dios
O sea, si tú no los perdonas a ellos, borra a mí también. Entonces yo tampoco voy a ir contigo. O sea, increíble, ¿verdad? Y si no, le dice Moisés a Dios, ráeme, o sea, ni siquiera bórrame, ráeme de tu libro que has escrito. Mira lo comprometido que está, que es un intercesor. Moisés ahí es como un modelo de Cristo, nuestro intercesor ante Dios. Pero entonces Moisés le está exigiendo a Dios, perdónalos. Y si no, ráeme ahora mismo, mi nombre también quítalo de tu libro que has escrito. Versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. O sea, Moisés, tú no me vienes a mí a mandar, a decirme a quién dejo y a quién quito de mi libro. Yo mando aquí. El que peque contra mí, a ese es el que yo voy a borrar de mi libro. Entonces nota qué pasaría si, o sea, bajo qué condición una persona, después de estar inscrito su nombre en el libro de la vida, lo borran. Entonces dice aquí, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Bueno, volviendo a Pedro, esta respuesta que da Jesús de no perdones 7, sino hasta 70 veces 7, ¿qué significa? ¿Por qué el título del tema de hoy, 70 veces 7? Resulta que, si ustedes recuerdan el Padre Nuestro, lo podemos hasta decir de memoria, ¿cierto? Pero vamos a leerlo. Vamos a leer el Padre Nuestro y aquí yo quiero hacer un paréntesis en cuanto a las versiones de la Biblia que tú puedes estar comprando. En Mateo 6, donde está la oración del Padre Nuestro, Evangelio según San Mateo, capítulo 6. A ver, vamos a leer. Yo voy a pedirle el favor al doctor Córdoba, que lo veo ahí sentadito, me va a leer el Padre Nuestro, a ver en su versión, doctor, como dice, versículo 9 al 15, Mateo 6, 9 al 15, doctor Córdoba, me colabora con la lectura de Gracias. esa parte. Gracias. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muchísimas gracias, doctor Córdoba. Me gustó la versión que el doctor acaba de leer, porque hay dos cosas con la oración del Padre Nuestro. La parte que tiene que ver con el perdón, Jesús, cuando oró allí, dice, y perdónanos nuestras deudas, versículo 12, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No, lógicamente esta frase tiene un significado. Perdónanos nuestras deudas, en realidad significa perdónanos nuestros pecados o perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces nosotros al orar, o hay versiones de la Biblia que en esta parte dice, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos den tentación, mas líbranos del mal. Pero en la frase original que Jesús utilizó cuando dijo esta oración fue, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego dice, porque tú, versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí termina la oración. Ahí se acabó la oración del Padre Nuestro, ya dijo amén. Pero en los últimos dos versículos, el 14 y el 15, Jesús hace una nota aclaratoria. Él va a explicar una pequeña parte de esa oración y él pudo haber explicado la parte de vénganos tu reino. Él pudo haber explicado qué significaba danos hoy el pan de cada día. O él pudo haber explicado qué significa hágase tu voluntad así como decirlo.
Pero no, la parte que él explica al final es la de perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces dice el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo que me está diciendo este versículo es que puede ser que yo me bautice, acepto a Cristo, soy vegano, predicador, todo lo que sea. Y eso no me garantiza la salvación, porque mi nombre puede estar escrito en el libro de la vida y puede haber un motivo por el cual Dios lo quite de ahí. Y es, puedo hasta guardar el sábado y perder mi trabajo por el sábado, pero en el corazón del ser humano perdonado por Dios, tiene que haber una disposición para él también hacer lo mismo con el prójimo. Y es la nota aclaración que hace Jesús aquí en el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que me puedo perder el cielo porque me negué a darle el perdón a un prójimo que me había ofendido y viene a pedirme perdón y yo digo, no te la perdono, esta no te la perdono nunca, no, y se cierra la persona allí de no aceptar ese ofrecimiento, esa disculpa del perdón. Ahora yo te hago una preguntita. ¿Dios perdonará a una persona que no va a él a pedirle perdón? ¿Dios perdonará a una persona que nunca fue a donde él a pedirle perdón y Dios diga desde arriba, él no me ha venido a pedir perdón, pero yo lo perdono? No. El perdón hay que pedirlo. Entonces aquí viene una preguntita. ¿Yo perdonaré a alguien que nunca me vino a pedir perdón? Si es que él ni siquiera me está pidiendo perdón. Nota que la pregunta de Pedro a Jesús, Señor, si mi prójimo peca contra mí, y él me pide, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Entonces en Levítico dice que si tu hermano peca contra ti, pero se arrepiente y viene donde ti y te pide perdón, perdónale. Si peca la segunda vez y viene la segunda vez y te pide perdón, pues perdona la segunda vez. Pero nota que hay que venir a pedir el perdón. Hay personas que dicen, bueno, yo nunca le fui a pedir disculpa, pero él me tiene que perdonar. No es que tú no puedes recibir algo que no pide. La Biblia dice, el que pide, recibe. Bueno, entonces, lo que nos está diciendo estos textos, mis amados, es que hay un libro llamado el Libro de la Vida, o nuestro nombre está inscrito en el Libro de la Vida, porque somos el pueblo de Dios, el pueblo remanente, pero puede suceder que dejemos de pertenecer al pueblo remanente y nuestros nombres sean borrados del Libro de la Vida solo por la terquedad de no perdonar. Imagínate eso, porque lo dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces la aclaración de Jesús es, si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre también perdonará vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Entonces lo que está diciendo aquí, mis amigos, es increíble. Nos podemos perder el cielo, no por no guardar el sábado, no por no hacer la reforma por salud, sino por el corazón duro, duro como piedra para no darle el perdón. Entonces, volviendo a la pregunta de Pedro, en Mateo 18, vámonos nuevamente a Mateo 18, la pregunta de Pedro, y allí, seguida después de esa respuesta que Jesús le da a Pedro, de que no son 7, sino hasta 70 veces 7 en el versículo 22, Mateo 18, 22, entonces, seguidamente en el versículo 23, Jesús cuenta una parábola. Quiero que sepan, siempre, siempre que miren una parábola en la Biblia, tienen que mirar el contexto en el que Jesús contó esa parábola. Yo estoy preparando una serie. Me ha tomado un poquito de tiempo, pero la estamos haciendo porque hay que preparar nuevos temas sobre las parábolas. Y me he encontrado con una gran sorpresa. Nosotros tenemos las parábolas así como que, ay, vamos a estudiar el hijo pródigo. Hoy vamos a estudiar la oveja perdida. Hoy vamos a estudiar la parábola del fariseo al publicano. Pero resulta que es que pareciera que fueran como cosas aisladas, como aleatorio, como que hoy Jesús dijo una cosa y mañana dijo otra. Y nos pusimos a investigar el orden en el que Jesús dijo las parábolas, en su ministerio. Cuando Jesús comenzó a predicar en esos 3 años y medio,
¿Cuál fue la primera parábola que dijo? ¿Cuál fue la segunda? ¿Cuál fue la tercera? En el orden en el que predicó las parábolas y cuál fue la última parábola que dijo. ¿Y saben qué? En ese orden está el plan de salvación. El plan de salvación está en el orden en el que Jesús dijo las parábolas. Imagínate, es increíble. Así que estamos organizando que nos quepa todo en una semana, porque hoy en día es muy raro que se hagan 2 semanas de conferencia. La mayoría de hoy en día es una sola. Entonces estamos tratando de que quepa todo en una, pero si no se puede, va a tocar en 2, porque el tema es impresionantemente profundo. Me ha encantado, estoy maravillado en este estudio. Aquí les voy a dar un adelantico de esto, con esta parábola. Entonces Jesús, en el contexto de la pregunta de Pedro, es que cuenta la parábola. Siempre que lean una parábola, devuélvanse unos versículos atrás antes de la parábola y miren qué estaba pasando, qué pregunta le hicieron a Jesús, quiénes estaban ahí reunidos, y van a descubrir por qué Jesús habló de eso justamente en ese momento. Entonces dice aquí, versículo 23, Mateo 18, 23 al 35, dice, ¿cuál el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Muy bien. Entonces, es un rey que dice al contador, al tesorero del reino, dice, mira, yo quiero mirar cómo están las cuentas de mis siervos de este país. Y entonces vamos a ver cómo están esas cuentas. Entonces, él quiso arreglar las cuentas. ¿Ves? Comenzando a hacer cuentas. O sea, el rey quiere que todo el mundo se ponga a cuentas. Les voy a decir para dónde vamos con este texto. Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la serán emblanquecidos. Si fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser como lana. Entonces, las cuentas del rey son dinero, tiene que ver con deudas. Pero acuérdate en el Padre Nuestro que significa deudas. ¿Ves? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús aclaró que deudas representa los pecados en la parábola. ¿Está bien? Así que el rey quiere hacer cuentas. Este rey de la parábola también quiere hacer cuentas como Dios en Isaías 1:18. Dice entonces, y comenzando a hacer cuentas, versículo 24, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Así que si tienes una hojita donde estás anotando, toma una hoja en blanco, una hojita en blanco, háganlo, y hagan una línea en la mitad. Pongan de un lado 10,000 talentos. 10,000 talentos. Ok. Este hombre le debía al rey 10,000 talentos. Versículo 25. Como no pudo pagar, o sea, fíjate, no pudo pagar la deuda, a como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En la antigüedad acostumbraban cuando una persona no podía pagar las deudas, lo embargaban, igual que hoy, pero hoy te embargan el apartamento, te embargan la empresa, embargan la casa, la finca, el automóvil, propiedades, pero nada más. Pero en los tiempos en que se desarrolló esta historia de Jesús, no solo embargaban las propiedades, le embargaban la esposa, le embargaban los hijos y lo embargaban él mismo. Es decir, lo tomaban y lo vendían para que el precio, o sea, quedaban vendidos como esclavos. Además de todo lo que tenía, dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Imagínate qué tristeza de situación en esos tiempos. Así que si te quejas de data crédito o te quejas de las cosas de hoy en día, esto no es nada comparado con lo que le tocó vivir a nuestros antepasados en los tiempos aquellos de hace 2000 años para atrás. Oye, impresionante. Entonces aquel siervo, versículo 26, postrando, le rogaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, él dice, mira, yo te voy a pagar. Yo te voy a pagar. Lo que pasa es que dame tiempito, ten paciencia. Yo te voy a ir haciendo abono. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, él no tiene intención de quedarse con ninguno de los 10,000 talentos.
Él dice que él va a pagar. Le voy a adelantar un poquito. El problema de este siervo, mis amigos, el problema de este siervo es que él no tiene ni idea de lo que está diciendo. O sea, el hombre no sabe ni dónde está, como decimos aquí en mi tierra, en la costa norte de Colombia, no sabe ni dónde está parado. O sea, es la nebulosa, ¿ves? Y uno de nuestros problemas, mis amigos, con el pecado, es que nosotros no tenemos ni idea. O sea, nosotros no hemos medido los alcances del pecado. ¿Y por qué Dios es tan drástico, intransigente con el pecado, al punto que su propio hijo tuvo que venir a morir en la cruz? Y nosotros decimos, ay, pero por eso tan pequeñito que yo hice, yo no le veo nada de malo, decimos algunos, ¿verdad? Entonces, el problema es que nosotros no medimos las consecuencias en la situación en la que nosotros nos encontramos en este momento. No la medimos, no la medimos. Así que el hombre le dice, Señor, se postró ante él, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El rey, un hombre culto, un hombre que sí sabe de lo que está hablando, se da cuenta que este hombre no tiene ni idea en lo que está metido. Y entonces el rey, su señor, el señor de aquel siervo, del siglo 27, movido a misericordia. O sea, lo que sucede es que se mueve a misericordia. Su corazón se conmovió cuando lo ve de rodillas rogando. Entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó. Ya lo tenían amarrado, ya lo tenían encadenado. Lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto le perdonó? 10,000 talentos. Entonces habían escrito en la hoja 10,000 talentos, pongan al ladito, perdonado. No tiene que pagar nada, totalmente perdonado. Perdonado. 10,000 talentos, perdonado. Ok, imagínate cómo se pone este señor. ¿Qué tal que el banco un día te llame y te diga, mira, te vamos a perdonar toda la deuda, no tiene que pagar nada? No. Ahora dice el versículo 28, pero saliendo, aquel siervo, ¿salió de dónde? Del reino, del palacio del rey. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, otro igual que él, un amigo. Él viene de donde el rey. El rey le perdona todos los 10,000 talentos, y él se va feliz. Y entonces, cuando va por la calle para la casa, viene caminando una persona que es un consiervo de él, o sea, una persona igual a él. Viene un consiervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios a él. Entonces, pongan del otro lado de la hoja 100 denarios, ¿sí? De este lado de la hoja, 10,000 talentos, perdonado. Ahora, del otro lado de la hoja, 100 denarios. Entonces, haciendo de él, ¿qué significa esa expresión haciendo de él? O sea, lo agarró. Ahora, haciendo de él, ¿por dónde lo agarró? De la mano, de la ropa, ¿de dónde? Y haciendo de él, le ahogaba. O sea, ¿por dónde asió de él? Haciendo de él. ¿Por dónde asió de él? Por el cuello. Lo estaba ahogando. El hombre estaba así. O sea, no era que lo agarró por el cuello, no, era que lo estaba ahogando. Y mientras lo trataba de ahogar, le decía, págame lo que me debes. ¿Cuánto le debía el consiervo a él? 100 denarios. Entonces, versículo 29, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esas palabras, ¿dónde las habíamos escuchado nosotros? ¿Dónde? ¿Quién me dice? ¿Dónde habíamos oído esas palabras? Él se las acababa de decir al rey, allá, de rodillas. Bueno, el siguiente versículo debería decir, y él, movido a misericordia, le dijo a su consiervo, tranquilo, amigo, no me debes nada, olvídate de los 100 denarios. Hoy estoy feliz porque me acaban de perdonar 10,000 talentos. Que no voy a perdonar yo 100 denarios. Entonces, debería decir eso, ese es el texto que debería venir ahí. Sin embargo, dice el versículo 30, mas él no quiso perdonarlo, sino que fue y lo llevó a la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, hasta que no dé el último denario de esos 100 denarios, no sale de la cárcel. Lo metieron a la cárcel.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, o sea, los demás ciudadanos de ese reino vieron lo que sucedió, se entristecieron mucho. Mire, yo cuando leí esta parte donde dice que se entristecieron, yo decía, pero ¿por qué se entristecieron? A mí no me hubiera dado tristeza. Donde yo vea eso, a mí no me da tristeza, me da una rabia, uy, así. A mí me hubiera dado rabia. Aquí debería decir, y viendo sus consiervos lo que pasaba, les dio mucha rabia. No, no dice así. Dice que se entristecieron. ¿Por qué se habrán entristecido? ¿Qué sabían estos consiervos que este hombre no sabía? Que lo que sintieron fue dolor. Sintieron dolor, tristeza. ¿Por qué? Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. A ver, le dijeron, mira, señor, ¿te acuerdas del hombre que estuvo aquí hace una hora? Que tú le perdonaste los 10,000 talentos, que se puso a llorar aquí de rodillas y que te iba a pagar todo. Sí, a él no me debe nada. Dice, bueno, allá en la esquina se encontró a un amigo y lo agarró por el cuello. ¿Por qué? Porque le debía 100 denarios. Ah, pero pues si yo le perdoné 10,000 talentos, pues lo normal es que él le diga, mire, no me debe nada, dejémoslo así. No, lo echó a la cárcel, allá lo llevó a la comisaría de policía y lo metió en la cárcel, le puso una demanda judicial que hasta que no pague los 100 denarios no sale de la cárcel. Cuando el rey supo eso, dice el versículo 32, entonces llamándole su señor, le dijo, el rey lo volvió a llamar, lo que nos dice que este siervo entró delante del rey, ¿cuántas veces? 2 veces. La primera vez fue llamado porque debía 10,000 talentos. Salió de la presencia del rey debiendo nada, 0. Pero ahora la segunda vez lo vuelve a llamar el rey. Yo creo que cuando los soldados llegaron y le dijeron, señor, el rey, su majestad, lo está llamando, debe ir ante su presencia. Y él debe decirle, no, debe haber un error, ya yo le pagué todo, ya yo no le debo nada, no tengo por qué ir para allá. No, el rey, sí, nosotros sabemos que el rey te perdonó todo, pero el rey necesita que usted comparezca ante él ya mismo. Ah, bueno, entonces él nuevamente lo traen a la sala del trono del rey, pero esta vez entra debiendo nada. La primera vez entró debiendo 10,000 talentos y salió debiendo 0. La segunda vez entra debiendo 0, no debe nada. Entonces el rey le dijo, siervo malvado, mira cómo lo llama el rey, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Cuánto le perdonó? Toda. No fue que le condonó el 20%, no fue que le hizo una rebajita, no fue que le perdonó los intereses, no. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué pasó con la deuda de 10,000 talentos? Que estaba cancelada. Volvió a tener vigencia, o sea, revivió. O sea que el perdón que había recibido, ya había recibido perdón. ¿Le fue qué? Le fue quitado. ¿Y cuál fue el motivo de que el perdón que ya había recibido le fue quitado? Que él no quiso perdonar al prójimo que se encontró en la calle. Dice, le entregó a los verdugos. Ahora, él al consiervo lo metió a la cárcel. ¿Qué pierde una persona en la cárcel? La libertad. Pero él no lo entregaron a la cárcel, a él lo entregaron a los verdugos. ¿Qué pierde una persona que lo entregan a los verdugos? La vida, porque los verdugos ejecutan la pena de muerte. Ahora él va a enfrentar la muerte. Dice, entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. O sea, él tiene que volver a pagar los 10,000 talentos o los verdugos lo ejecutan. Tú dirás, bueno, cuéntenos la historia. Él habrá salido al final, logró pagar los 10,000 talentos. ¿Será que este hombre se salvó de los verdugos? Mira, ahora dice el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, es la misma conclusión del Padre nuestro. Dios nos perdona, nosotros perdonamos. No perdonas al prójimo, Dios tampoco te perdona. Así de sencillo. Y el nombre que estaba escrito en el libro de la vida puede ser borrado. Estuvo en la salvación y se la perdió. Ahora bien, ¿por qué en esta parábola tiene relación con 70 veces 7?
Siempre que lean algo de la Biblia hay que hacer dos cosas. Una, buscar el contexto. Y dos, los predicadores lo que somos es intérpretes. Somos intérpretes nomás. Porque las personas leen y entienden lo que están leyendo. La cuestión es que eso hay que interpretarlo. ¿Cómo lo tenemos que interpretar? Trayéndolo a nuestro tiempo para poder medir en nuestra mente de qué estamos hablando aquí. Porque muchas veces creemos que entendemos porque juzgamos una situación de hace 2000 años como se juzgaría hoy. Y resulta que no corresponde. Dice, tenemos que buscar entonces dónde hay en la Biblia 70 veces 7 para poder saber por qué Jesús dijo que perdonara a Pedro no 7 sino 70 veces 7. Así que siempre que tú encuentres en la Biblia que la bestia, hay que ir al Antiguo Testamento a ver dónde habla de bestia. Que las plagas, hay que ir al Antiguo Testamento a ver dónde están unas plagas. Que tienes a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, hay que ir al Antiguo Testamento a ver quién era la tal Jezabel y qué fue lo que hizo. Que tienes a los que retienen la doctrina de Balán, vamos a buscar a Balán, qué hizo Balán para poder entender de qué nos viene hablando el Señor. Entonces hay que buscar el contexto. Entonces, como Jesús dijo que debes perdonar no 7 sino 70 veces 7, tenemos que buscar en la Biblia dónde hablan de 70 veces 7 para ver qué es lo que Jesús quiso decirle a Pedro. ¿Será que hay que perdonar 490 veces? 7 por 70 son 490, así que tenemos que andar con una libretica, a ver, 1, 2, 3, ya llevas 10, uy, ya llevas 400, te faltan 90, en las 490, en la 491, ya no te da perdono, porque Jesús dijo que hasta 490 veces. No, eso no es lo que quiso decir Jesús. Vamos a buscar el contexto. Resulta que 70 veces 7 está solamente en dos textos más de la Biblia. En el primero lo encontramos en Génesis capítulo 4, 14 y 15. Génesis 4, 14 y 15. Está hablando de Caín. Génesis 4, 14 y 15. Y nos dice así. Caín le dice a Dios, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Entonces le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Así que Caín mató a Abel. Si alguien viene a matar a Caín por haber matado a Abel y hacer la venganza, Dios dice, el que mate a Caín, 7 veces más culpable que Caín será. Pero estamos buscando no 7, sino 70 veces 7. Resulta que un descendiente de Caín, aquí en Génesis 4, 23 y 24, este hombre se llamaba Lamec. Génesis 4, 23 y 24. Lamec, este hombre fue el primero que cuestionó las órdenes de Dios de que todo hombre debía casarse con una sola mujer. Y como él era descendiente de Caín, él dijo, bueno, ¿y por qué una? Y si yo quiero dos, ¿y por qué no puedo tener dos si yo quiero dos? O sea, él no le gustaba lo que Dios había dicho de que un Adán para una Eva. Él dijo, no, yo puedo tener 2 Evas. ¿Por qué no? Y ustedes saben que la descendencia de Caín, ellos fueron los que comenzaron a cuestionar. Dios había dicho cordero y Caín dijo, ay, quiero fruta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ese tipo de personas existe hoy en día que Dios dice sábado y dice, bueno, pero ¿y si yo no puedo el sábado? Yo puedo el miércoles. A Dios lo que le interesa es que yo le dedique un día. Esos son sus razonamientos, pero no es la palabra de Dios. Entonces Lamec, un descendiente de Caín, él dice el versículo 19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Ahora sí el versículo 23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, la verdad 70 veces 7 lo será. Entonces ahí tenemos 70 veces 7, pero eso está dicho por Lamec. ¿Está hablando de perdón o de venganza? No, está hablando de venganza. Entonces este 70 veces 7 no es, porque Lamec lo que está diciendo, si Dios dijo que el que mata a Caín 7 veces más culpable será, pues el que me mate a mí 70 veces 7 será. Entonces está hablando de venganza. Pero vamos a buscar un texto que hable de 70 veces 7 que tenga que ver con el perdón.
Y esto lo encontramos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Perdón, Daniel 9, versículo 20. En Daniel 9:20, Daniel 9:20 al versículo 24. Daniel está orando. Daniel 9:20. Dice, aún estaba hablando en oración, orando y confesando mi pecado. Mira, aquí está hablando de confesión de pecados. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Pedro pertenecía a ese pueblo. Pedro que dijo, Señor, perdonaré a mi hermano hasta 7. Y Jesús le dijo, no, Pedro, no 7, 70 veces 7. Pedro pertenece al pueblo de Israel, el mismo pueblo de Daniel. Entonces dice que estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el santo monte de Jehová mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora mira que aquí vienen las 70 veces 7. El ángel le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, el ángel le está diciendo, Gabriel, a Daniel, que el pueblo de Israel, Dios le va a dar un plazo de que se definan si sí o no quieren seguir siendo el pueblo de Dios. Porque Israel había venido con, se consagraban, se iban a los Baales, se consagraban, se iban a los Baales, y hacían cosas hasta como lo de Sodoma, hacían cosas como lo de los paganos, adoraron a Baal, a Istar, hasta Arte, sacrificaron hijos a los demonios. O sea, todo eso. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, bueno, les voy a dar un plazo, y el plazo será de 70 semanas. Ustedes saben que en la profecía de los 2300 días, ese plazo va desde el año 457 a.C., con el edicto de Artajerjes de reedificar el templo y la ciudad, ¿verdad? Que eso está en Esdras 7:7, dado en el 7º año del rey Artajerjes. Ahí comienzan a correr los 2300 años y también comienzan a correr las 70 semanas. En profecía, cada día equivale a un año. En Números 14:34 y en Ezequiel 4:6 dice, día por año te lo he dado. Entonces, 70 semanas, una semana tiene 7 días. Entonces, 70 semanas es 70 veces 7 días. En ese momento serían 490 años que se cumplen justamente con el año 34. Desde el año 457 antes de Cristo hasta el año 34 después de Cristo, allí se cumplen las 70 semanas. Y allí se le terminó el plazo al pueblo de Israel como nación de ser el pueblo escogido de Dios. De ahí en adelante, los apóstoles sacudieron sus sandalias y dijeron, nos volvemos a los gentiles y vamos a buscar a otra gente que sí quiera aceptar a Cristo como el Salvador. Ahí se cumple lo de Juan 1:11 y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que sí le recibieron y a los que creen en mi nombre, les dio potestad de ser hechos de Dios. O sea, el Señor rogándole allá a los que viven en Palestina y dijo, no, ustedes no quieren nada conmigo, me voy entonces a buscar los de Panamá, que eso sí me aman. Y vamos a llevarle el evangelio allá a los de Panamá, a los de Ciudad David, que ellos sí en su corazón hay amor hacia Dios y yo mejor me voy con ellos. Entonces, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, entonces a los que sí le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros no nacimos como hijos de Dios, nacimos como hijos del pecado. Éramos de razas de indígenas que acá adoraban al sol y todo, pero Dios trajo el evangelio a este lado del mundo porque acá había gente con corazón que si conocieran la verdad se entregarían al Señor con alma, vida y corazón. Y ellos allá siguen sin aceptar a Cristo como el Mesías. Entonces, ese plazo que el cielo le da a Israel para que se defina como pueblo de Dios era 70 semanas. ¿Y qué son 70 semanas? 70 veces 7. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz en el año 31, iban 69 semanas
las setas proféticas, quiero decir, y la última semana de 7 años, una semana profética serían 7 años, a la mitad de la semana moriría el Mesías. O sea, en el año 31, cuando Jesús muere en la cruz y los judíos dicen, Él no es nuestro rey es César. Pilato dijo, yo me lavo las manos de la sangre de este justo. Y los judíos dijeron, no te preocupes, Pilato, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todo eso ocurrió en el año 31. Y todavía Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que ese plazo no se cierra en la cruz, porque la cruz apenas era la mitad de la última semana de 7 años. Fue hasta el año 34, 3 años y medio después de la cruz, que el tiempo para Israel, el perdón de Dios para ellos, se cerró. Entonces Dios le da un plazo de perdón al pueblo de Israel de 70 semanas, o sea, 70 veces 7. Entonces cuando Pedro, que es del pueblo de Israel, del pueblo de la niñez, está entre el año 31 y entre el año, digamos, entre el 27 y el 31, que es el bautismo de Jesús y la cruz, en ese lapso de tiempo, es que Pedro dice, Señor, yo estoy dispuesto a perdonar a mi prójimo hasta 7. Y Jesús le dice, ay, Pedro, ¿cómo se te ocurre? Tú eres un judío, tú eres del pueblo de Israel, tú eres de mi pueblo, eres del pueblo de Daniel. Y Dios a ustedes les dio un plazo de 70 semanas. O sea, el perdón del cielo para ustedes es de 70 semanas, o sea, 70 veces 7. ¿Cómo tú recibes de Dios un perdón de 70 veces 7 y pretendes darle a tu prójimo un perdón solo de 7? No. Lo que está diciendo la Biblia es, en la misma medida que recibimos un perdón de Dios, tenemos que estar dispuestos a dar un perdón al prójimo. Entonces, como el pueblo de Israel recibía de Dios un perdón de 70 veces 7, que son las 70 semanas de la profecía de los 2300 días, ¿tú cómo vas a dar 70 veces? Vas a recibir 70 veces 7 y solo vas a dar 7. No. Entonces, por eso está la parábola de los dos deudores. El rey le perdona a los 10,000 talentos. Ahora vamos a ver cuánto le está dispuesto a perdonar los 100 denarios. ¿Cuánta deuda le perdonó? ¿La 50%? ¿El 25%? No. Toda la deuda fue perdonada. ¿Qué tenías que hacer tú? Perdonar toda la deuda. O sea, en la medida que Dios te perdona a ti, perdona tú al prójimo. De gracia recibiste, das de gracias. ¿Está claro el concepto? Entonces no tiene un número, una cantidad determinada, sino Dios da perdón gratuito, total e inmediato. Nosotros debemos dar un perdón gratuito, total e inmediato. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Los lanza al fondo de la mar. ¿Qué debemos hacer con los pecados que el prójimo cometió contra mí y que él me vino a pedir perdón? Pues lo perdono y lo lanzo al fondo de la mar. Y dice el Señor en Hebreos, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nunca más acordarnos del pecado del otro. Pero es muy común perdonar y dentro de un año sacar el pecado en cara, aunque ya fue perdonado, lo vuelve a sacar. Y entonces dicen por ahí, no sé, dicen las malas lenguas, yo creo que eso nada más acá en Colombia, yo creo que en Panamá no sucede, pero acá dicen que Dios perdona y olvida, pero la iglesia a veces perdona, pero no olvida, a veces ni perdona ni olvida. Es decir, tenemos que aprender a dar el perdón en la misma medida que Jesús nos da el perdón a nosotros. Por eso eran los 70 veces 7. Ahora, siendo así, vamos a ver cómo es esto con Dios. ¿Cómo es con Dios con nosotros? Tienen la hojita allí, ¿verdad? Tienen la línea en la mitad. Resulta que la parábola fue dada unas medidas que se usaban en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús narró esta parábola y dijo que este envía al rey 10,000 talentos, yo estoy seguro que ni ustedes cuando escuchó esta lectura hizo así. Ninguno. ¿Cuánto perdonó? ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. Okay. ¿Y cuánto le debía a los 100 denarios? Okay. Pero cuando Jesús dijo esta frase, la multitud que lo escuchaba, Jesús dijo, el rey llamó a su siervo y le trajeron uno que le debía 10,000 talentos. La multitud hizo así. ¿Por qué? Nosotros no hacemos así, nosotros no tenemos ni idea cuántos son 10,000 talentos. Ok, entendemos que 10,000 es un número grande y 100 es un número pequeño. Perdonaron bastante, él no fue capaz de perdonar poquito. 10,000 contra 100. Pero vamos a ver. Los predicadores, les decía ahorita, lo que somos es traductores. Entonces, lo que nosotros hacemos es
un evento que fue narrado para el pueblo de Israel en Oriente, del otro lado del mundo, y hace 2000 años, vamos a traerlo a Panamá en el siglo XXI. O sea, vamos a transferir eso. Si Jesús viniera a Ciudad David y contara esta parábola, él no usaría ni talentos ni denarios, porque esas eran las monedas que se usaban allá en el Imperio Romano y en Israel. Pero en Panamá no se usan esas monedas. Usted lo puede hacer con dólares, lo puede hacer con boas. Vamos a hacerlo con balboas. ¿Está bien? Yo averigüé por allí, alguien me dijo que, bueno, ¿qué es el denario? Porque el consiervo le debía a él 100 denarios. El denario era la moneda, un denario era el salario de un día de trabajo de un jornalero. Un día de trabajo, ese era el denario. Resulta que el consiervo le debía a él, le debía hasta 100 denarios. O sea, el equivalente a el dinero de 100 días de trabajo. O sea, 3 meses de trabajo y 10 días. Eso es lo que él debía. Si ponemos eso en términos de hoy, Alejo pues me informó que en Panamá el día de trabajo era aproximadamente 20 balboas para un jornalero, una persona de clase media. Entonces, 20 balboas. Pero él le debía, ese sería el denario en Panamá. Un día de trabajo, 20 balboas. Póngalo en la columna donde están los 100. Entonces, si el consiervo le debía a él 100 denarios y cada denario equivale a 20 balboas, estamos hablando de 2000 balboas. El siervo amigo le debía a este hombre 2000 balboas. ¿Eso es mucho o poco? Bueno, es una cantidad considerable. Tampoco es que sea tan poquito. ¿Está bien? Son 3 meses y 10 días de trabajo ahí. Ok. Ahora, pero ¿cuánto era que le debía él al rey? Él le debía al rey 10,000 talentos. En la Biblia, en la parte de atrás, al final, si usted se va allá a la parte de, después de Apocalipsis, hay un glosario. Hay un glosario. Unas Biblias la traen, otras no. A veces viene el Ignario Adventista, a veces viene una concordancia, pero a veces vienen mapas, pero también hay algunas que traen un glosario y dicen tabla de peso y pesas y medidas de los tiempos. Y dice una parte del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Si usted busca la tabla del Nuevo Testamento, si es que su Biblia la tiene, entonces dice allí que un talento, usted busca en la tabla del Nuevo Testamento, hay medidas de longitud, medidas de peso y hay monedas. Vamos a mirar la listica de monedas. Y allí dice que un talento era una moneda romana que equivalía a 6,000 dracmas. 6,000 dracmas. Un talento eran 6,000 dracmas. Ahora usted busca la palabra dracma y dice igual al denario. O sea que dracma y denario eran lo mismo, equivalían igual. Entonces, si un equivale a 6,000 dracmas, significa que un talento equivale a 6,000 denarios. Ahora una cosa, solo un talento eran 6,000 denarios. Y miran en la otra columna, miran que el consiervo le debía, era 100 denarios. O sea, donde solo un talento son 6,000 denarios, solo uno, pero él debía 10,000. ¿Están viendo la proporción? ¿Sí? Un solo talento son 6,000 denarios. El consiervo le debía a él solo 100 denarios. Y donde un solo talento son 6,000 denarios, pero él no debía un talento, él debía 10,000 talentos. Yo quiero que alguien multiplique y me diga a 10,000 talentos por 6,000 denarios, ¿cuánto es eso? ¿Cuántos denarios le debía él al rey? A ver, si usted multiplica 10,000 talentos y cada talento era 1,000 denarios, ¿cuántos denarios le debía él al rey? Sería multiplicar 10,000 por 6,000. ¿Y sabe cuánto da eso? 60 millones de denarios. Él le debía al rey 60 millones de denarios. Y el prójimo le debía a él 100 denarios. ¿Ya ven la proporción? ¿Ya ven la proporción? Miren la proporción.
El rey le perdonó a él 60 millones de denarios. ¿De dónde salen esos 60 millones de denarios? 10.000 talentos, cada talento equivale a 6.000 denarios. Entonces, 10.000 por 6.000 son 60 millones de denarios. Eso era lo que le debía al rey. Y el rey se lo perdonó todo. Y él se encuentra con un amigo en la calle que le debe 100 denarios y lo ahogaba, lo metió a la cárcel y dijo que hasta que no le pagara los 100 denarios, no salía de ahí. ¿Cómo queda el Padre nuestro ahí? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, si este siervo o Padre nuestro le estaría diciendo a Dios, perdóname mis 60 millones de denarios que yo te debo a ti, así como yo perdono a mi prójimo los 100 denarios. Entonces el rey mira y dice, bueno, como no lo perdonaste los 100 denarios, sino que lo metiste a la cárcel, ven para acá y yo tampoco te voy a perdonar a ti tus 60 millones de denarios. Por eso dice Jesús la aclaración al final, si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, no perdonará vuestro Padre vuestras ofensas. Ahora, ahí la tenemos la deuda en denarios ya. 60 millones de denarios le debía él al rey y el prójimo le debía 100 denarios. Solo a balboas, que es la moneda de Panamá. Y ahí podemos comprender más. Si cada denario equivale a 20 balboas, entonces estaríamos multiplicando 60 millones por 20. Y eso da 1.200.000 millones de balboas. Ahora, ¿qué es 1 billón? Hoy en día, en términos financieros, se está usando la palabra billón, billón con B, mal, porque están utilizando billones para representar miles de millones. Por ejemplo, 10.000 millones, entonces están diciendo 10 billones, y eso es falso. Resulta que 1 billón es 1 millón de millones. Eso es 1 billón. 1 millón de millones. 1 millón de veces 1 millón es 1 billón. Ahora bien, ¿cuánto le debía él al rey en balboas? Si ese siervo viniera acá, entonces diría que le debe al rey 1 millón de millones de balboas más 200 millones de balboas. Y ese es el número que tengo aquí. 1.200.000 millones de balboas. Y el rey se lo perdonó todo. Y él sale y se encuentra con alguien que le deben 2.000 balboas y lo metió a la cárcel, no le perdonó. Dijo que hasta que no le pagara el último balboa, no salía de ahí. Ahora, una cosa, que la proporción, aunque allá eran 10.000 talentos contra 100 denarios, pero la gente de su tiempo entendió, porque ellos sabían cuánto costaba un talento y cuánto costaba un denario. Pero nosotros acá en el siglo XXI, en otro continente, 2000 años después, no medimos lo que Dios está queriendo decir. Ahora, ¿qué significa esto en términos espirituales? Nosotros somos el siervo que Dios está llamando a cuentas. Isaías 1:18. Ven y luego dice Jehová y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En pocas palabras, ahorita mismo está el juicio investigador. Y Jesús está en los atrios celestiales mostrándole al Padre su herida. Padre, yo pagué toda la deuda de Alberto Lascar allá en la tierra. Yo pagué 1.200.000 millones, 1.200.000.000 de balboas por Alberto. En la cruz eso quedó en cero. Entonces Alberto ahora se encuentra con una persona y esa persona le debe 2.000 balboas. Y Alberto se olvida del beneficio que Dios le dio y no quiere perdonar al otro. ¿Cuál era el pecado de este siervo? La inconsciencia. No estaba siendo consciente de lo que le estaban dando. Yo siempre cuento esta historia y es que mi hermano Ricardo, él es sordo, pequeñito, lo fueron a poner a la escuela de sordos, eso hace, bueno, más de 50 años, y entonces mi tía de Estados Unidos le trajo un audífono, pero en aquellos tiempos, me acuerdo que la marca era Motorola, y entonces era una cosa grande aquí, así, era muy grande, y él iba para el colegio con eso aquí puesto,
y a la semana, mi tía lo trajo a Estados Unidos porque no se conseguía eso por acá, eso solo lo vendían por allá lejos. Y a la semana estaba roto, estaba partido, y mi mamá fue furiosa al colegio y le dijo, mire, que mi hijo llegó con esto roto. Y le preguntaron que quién, dijo, amigo, que se lo había roto el amigo. Mi mamá dijo, esto vale mucho dinero, esto es carísimo. Mi tía viene de Estados Unidos y preguntó, ¿y el audífono? No, imagínate que se lo rompieron en el colegio. Y yo fui a reclamar, la profesora dijo que era que los niños eran muy bruscos entre ellos. Bueno, entonces mi tía hizo un gasto y lo mandó a comprar nuevo. Y se lo volvieron a poner, él era asustado, así que ella no quería fiesta con él. Y él se va para el colegio con su audífono. A los 3, 4 días regresa con el audífono nuevamente roto. ¡Ay, mi mamá! Y sí, furiosa, fue de nuevo a la escuela. Dijo, mire, profesora, esto. Y que un amigo se lo rompió. Y la profesora dijo, vea, señora Lascarro, yo la vez pasada no había puesto cuidado, pero esta sí vi qué fue lo que pasó. Él mismo lo rompió. ¿Cómo? Sí, él lo rompió. No fue un amigo, fue él mismo. Me dijo, la profesora te vio, tú lo rompiste tú mismo. Dijo que sí, él lo había roto. ¿Y por qué? Esto es muy caro. Dijo, era que los amigos se burlaban de él. Cuando él llegaba con eso, todos se burlaban de él. Y como en la casa lo obligaban a ponérselo, y en la escuela se burlaban, entonces él lo rompía para que en la casa no lo obligaran a ponérselo y sus amigos no se burlaran de él. Entonces decía que era un amigo. Mi mamá le dijo, oh, no hagas eso. Mucho dinero, eso es muy caro. Y mi hermano dijo, no importa, porque él medio balbuceaba, no importa, no importa. Tía, papel nuevo. O sea, él vio que la tía escribió en un papel, entregó el papelito y le dieron uno nuevo. Eso no era problema. Pero él no entendía a su corta edad qué era ese papel. Ese papel era un qué? Un cheque. Y él dijo, tía, papel, y entregaba, y nuevo ya. Por eso él no le... O sea, a veces nosotros no tenemos conciencia del gran valor de lo que estamos recibiendo de Dios. Este hombre que dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, ni siquiera tenía conciencia cuánto debía. Yo no sé, ustedes, Panamá, ¿cómo ven una persona que deba 1.200.000.000 de balboas? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esa persona? Y si esa persona dice, tengan paciencia conmigo y yo lo pagaré todo, hágale un plan de pago. Hágale un plan de pago. A ver, póngame, a ver, ¿quién me dice un salario en balboa? Por ejemplo, un salario de un doctor especialista. A ver, dígame un salario de un doctor especialista en Panamá. Un salario, a ver, dígame. Un médico especialista. ¿De cuánto sería? A ver, abre el micrófono y me dice de cuánto sería un salario de un doctor especialista, no de un médico general. A ver, ¿qué dice, doctor? Dígame. Bueno, hay 3 niveles, ¿no? 1, 2, 3. El último nivel están pagando, depende, ¿no? De todos modos, está en promedio más o menos de 4.600, 5.000 o 6.000 dólares. Y eso va a ser El balboa y el dólar valen lo mismo, ¿verdad? lo mismo, sí. Ok, entonces vamos a poner 5.000. Imagínate un médico que gana 5.000. 5.000 mensuales. O sea, un especialista gana 5.000 mensuales. Entonces vamos a dividir el 1.200.000.000 de balboas entre 5.000. Esos son meses. 240.000 meses. Pero están divididos por año, entre 12 meses por año. Este hombre pagará la deuda, este doctor especialista estaría pagando la deuda en 20.000 años. ¿Está claro? O sea, como él dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, ¿qué? Todo. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta paciencia necesitaría el rey para que este hombre pague? Si ganara 5.000 balboas mensuales y los aportara toditos, yo voy a hacer un plan de pago. Cuotas mensuales, ¿verdad? Y solo el capital, sin meter intereses, con 5.000 balboas mensuales, él pagaría la deuda en 20 años. O sea, viene Cristo, pasamos el milenio, desciende la nueva Jerusalén, Satanás es destruido, Dios crea la tierra nueva, y el Señor todavía le faltan 19.000 años para que termine la deuda. Por ahí deduzcan ustedes. Entonces, cuando el hombre dijo,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey se dio cuenta que este hombre no tenía ni idea del problema en el que estaba metido. O sea, la deuda es impagable. Puedes poner el salario que quieras, ¿verdad? Si lo ponemos 4 veces, imagínate que este hombre abonara, que fuera un... Versículo 8, Salmo 49, versículo 8 dice, vamos a leer desde el 6, Salmo 49, 6 al 8. Salmo 49, 6 al 8 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? La deuda es impagable. Ese 1.200.000.000 de balboas es impagable. Pero él decía, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El problema de nosotros con el perdón que Dios nos da, mis amados, es que no somos conscientes de cuán grande es ese perdón. Cuando nosotros perdemos de vista la cruz y lo que Jesús pagó por nosotros, esa deuda de 1.200.000.000 de balboas es lo que nosotros le hicimos a Jesús. Es lo que yo le hice a Jesús y él me lo perdonó en la cruz. Y los 2.000 balboas, que son los 100 denarios, es lo que mi prójimo me hace a mí. Cuando yo soy consciente de eso, yo perdono todo. La verdad es que es muy difícil ofender a Alberto Lascarro, porque Alberto Lascarro sabe que peor cosa yo le hice a Jesús y él me lo perdonó en la cruz. Lo que usted me haga a mí, eso no es nada comparado con lo que yo le hice a él. Por eso Esteban, el joven Esteban, que fue apedreado fuera del Sanedrín, él cuando lo estaban apedreando, él oró y dijo, Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Imagínate, un muchacho jovencito en la flor de la juventud y lo están matando. Saulo de Tarso, que dirigía el apedreamiento, escuchó cuando el muchacho dijo, Dios, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, como quien dice, esto no es nada, Señor. Esto que me están haciendo no es nada. ¿Sabe por qué? Porque Esteban estaba comparando lo que ellos le estaban haciendo a él, lo estaba comparando con lo que por su culpa y su pecado le habían hecho a Jesús. Yo creo que Esteban dijo, ¿sabes qué, Señor? A mí me están apedreando, pero a ti te crucificaron. O sea, por mis pecados tú fuiste crucificado. Yo estoy muriendo desapedreado. A ti te desnudaron delante de todo el mundo. Yo por lo menos estoy muriendo vestido. ¿Ves? Por lo menos muero vestido. Entonces, o sea, él comparó el sacrificio de Jesús por sus pecados con el sacrificio que Esteban estaba haciendo por Jesús y dijo, esto no es nada, lo que me están haciendo a mí no es nada comparado. Estos son 100 denarios. Estos son 100 denarios. Lo que por mi culpa te tuvieron que hacer a ti, esos son 60 millones de denarios. Entonces Dios, ¿sabes qué, Señor? No les tomes en cuenta esto que ellos me están haciendo. No tomes en cuenta este pecado. Cuando una persona toma la actitud de esta no te la perdono, esta ya no te la puedo dejar pasar, esa es la persona que dejó de ver la cruz. Se le olvidaron el 1.200.000.000 de denarios. A él se le olvidaron. Se le olvidó esa cantidad y entonces esa cantidad cuando se te olvida, cualquier cosa por pequeña que sea te parece muy grande, muy grande. Por lo tanto, la clave, nuestros amados, es que nosotros tenemos que mirar siempre la cruz y cuando nunca perdemos de vista la cruz, entonces nosotros perdonaremos lo que sea. Y el texto que está en Miqueas 7, 18 y 19, traigan todos sus iniquidades y todos sus pecados y los echaré al fondo de la mar. Echaré todos los pecados al fondo de la mar. Y en Hebreos 10, 16, 17 dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Cuando tú llegues al cielo, Jesús te va a decir al oído, lo que tú hiciste es entre tú y yo. Aquí nadie sabe, porque allá en los libros que todos están revisando, yo arranqué esas páginas. Esos pecados que estaban escritos tuyos aquí, yo los arranqué y en su lugar pegué las hojas que narran mi vida, mis méritos. Así que cuando todos los redimidos llegan en el milenio a revisar tu vida pasada, para ver qué hiciste tú, van a encontrar es la vida de Jesús. Y las páginas llenas de pecado que estaban allí, Jesús las arrancó, las echó al fondo de la mar y dice, solo tú y yo lo sabemos. Si todos se enteran, es porque tú hablaste, porque yo, boca cerrada. Yo no le voy a contar a nadie. Esto queda entre tú y yo. Mira qué lindo es el perdón de Dios. Ahora,
El problema es que muchas veces en la iglesia hay hermanos que les gusta practicar el buceo. Entonces les gusta ir al fondo de la mar a sacar de nuevo a la luz pecados de los hermanos de hace 20 años atrás. Y a veces pasan 20 años y en la junta de iglesia no le dan un cargo porque es que el hermano hace 20 años hizo tal cosa. Sí, pero ya se volvió a bautizar y ya... No, pero él hace 20 años hizo esto, y ahí queda marcado para toda la vida. Eso no es bíblico, no es bíblico. Mis amados, por eso debemos tener... Y Lucas 17:3, anótenlo porque no lo voy a leer por el tiempo. Lucas 17:3 es donde dice que si 7 veces peca contra ti tu hermano, perdónale. Efesios 4:32, la misma manera como Dios te perdonó a ti, perdona a tu prójimo, la misma manera. Efesios 4:32. Colosenses 3:13, perdona como Cristo perdonó. Así que imagínate tú cómo Dios espera que nosotros perdonemos al prójimo. Él espera que lo hagamos en la misma medida, así como Cristo nos perdona a nosotros, que nosotros perdonemos al prójimo. Muy bien. Entonces ya saben cuántas veces hemos de perdonar. Las que tengamos que ser, mientras haya vida y esperanza, debemos mantener buenas relaciones con todos nuestros prójimos, pero hay que ir a pedir disculpas. Así que yo no sé si ahora que termine este tema, ¿a quién le vas a mandar un WhatsApp? ¿A quién le vas a mandar un audio diciéndole tengo que hablar contigo? Tenemos que hablar. Quiero que nos reunamos porque te tengo que decir algo muy importante. No vale la pena perderse el cielo por la dureza de corazón. Acuérdese que el nombre puede estar escrito en el libro de la vida y puede ser borrado. Así que ya saben, mis amados, de nada sirve que sepamos el Apocalipsis y las promesas de vida eterna y de la gloriosa Nueva Jerusalén donde vamos a vivir. De nada sirve eso si mantenemos un corazón duro que no quiere abrazar a alguien que viene a pedir perdón y a pedir disculpas. Dale ese perdón y dale esa disculpa. Olvídalo y comiencen de nuevo, de cero, igual que Cristo lo hace con nosotros. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados, y nos alegra que en esta mañana de sábado nos hayamos podido reunir para este tema. Quiero decirles que oren mucho por esta semana de conferencia. No saben ustedes la cantidad de situaciones que el enemigo está presentando, impidiendo y digamos, haciendo cosas para que los temas no se den como Dios desea que se den. Así que oren mucho porque hay mucho en juego en estos temas. Gracias, doctor Córdoba, por organizar esto y por permitirnos participar con todos ustedes. Dios me los bendiga y esta noche continuamos con el tema que sigue, que creo que es la bestia y el 666. Creo que es el tema de esta noche. Así es. Te pido en oración, por favor, hermano. Te pido en oración. Muy bien, vamos a orar. Aquí tenemos lluvia desde las 4 de la madrugada, pero tormenta. Y bueno, se nos cayó la señal ahorita de la tablet. Estoy con el plan del celular de ahorita transmitiendo. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, por el gran y amplio perdón que nos has dado en la cruz. Bendice, Señor, a todo tu pueblo en la redondez de la tierra. Bendice a todos los que a esta hora están conectados y que han escuchado que 70 veces 7 significa en la misma medida que Dios nos perdona a nosotros, nosotros perdonemos al prójimo. Amén. Bendice a todo tu pueblo en la redondez de la tierra, bendice a nuestros hermanos y que esta tarde a las 7 de la noche nuevamente nos reunamos para estudiar Apocalipsis 13, la bestia y el 666. Amén. Gracias, querido Dios, por escucharnos. En Jesús agradecemos todo. Amén.